Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el día de hoy, en este día de estudio bíblico, en el cual tendremos la oportunidad de continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Algunos lo llaman Hechos de los Apóstoles, otros Hechos del Espíritu Santo. En ambos términos encontramos que es correcto, ya que se habla de los apóstoles, de sus acciones, pero sabemos también que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder obrar, ¿cierto?, cada una de las maravillas que hicieron, porque el Señor fue con ellos. Así que está bien, aunque la Biblia dice los Hechos de los Apóstoles, es el relato de la acción, del trabajo realizado por los apóstoles durante el periodo posterior a la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Quiero compartir con ustedes, hoy vamos a tratar de abarcar el capítulo 6 y 7. Empiezo leyendo el capítulo 6, que dice: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos en esta hora primeramente el perdón de nuestros pecados, que usted sea limpiando nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente, para poder comprender su palabra, para poder ser instrumentos en sus manos y poder así ser llenos de su Santo Espíritu, el cual nos debe llevar y nos lleva, Señor, a los pies de la cruz de Cristo para reconocer nuestra condición y recibir salvación en su obra de expiación allí en la cruz. Rogamos, Padre nuestro, que usted nos guíe en esta hora para abundar en su palabra, para que el conocimiento de ella nos permita ser fortalecidos en nuestras acciones, en nuestra vida cristiana. Rogamos su bendición y ayuda en los méritos de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, como les contaba, el libro de los Hechos, en este capítulo 6 y 7, nos permitirán comprender algunas partes de esta historia de la iglesia apostólica o la iglesia primitiva. Iniciamos el relato, primero que todo, terminamos el relato, ¿cierto?, del capítulo 5, donde hemos visto a la iglesia crecer, desarrollarse, pero también hemos visto a la iglesia siendo, intervenida por personas que no se han entregado al 100% a Dios, sino que para mostrar algo que no es, en el caso de Zafira y Ananías, quienes mintieron a Dios con sus acciones. Pero el Señor también nos llama y nos invita a que podamos ser sinceros en nuestra adoración. De ahí aparece también, ¿cierto?, el relato de cómo la iglesia era fiel a pesar de estas personas que se llegaban al Evangelio con falsedad de espíritu. Ahora, vemos también a través del relato cómo empezó la persecución de la iglesia. Primero a los apóstoles, quienes fueron puestos en la cárcel, quienes fueron asediados por la multitud de los líderes religiosos de la época para que se detuviese el avance del Evangelio, de la predicación de Cristo, del Evangelio de Cristo. Debemos nosotros también considerar cómo el Señor les liberó. Recordemos el testimonio fiel que los apóstoles dieron, que era como el lema, el emblema de ellos era sufrir por Cristo, y eso les hacía sentirse honrosos del sufrimiento que padecían. Para ellos era grato, era como la marca del cristianismo. Quizás para nosotros puede ser algo muy duro, muy fuerte el pensar en sufrir. ¿Por qué no nos gusta sufrir? Mas el Señor nos muestra que en este tiempo, el cual estamos viviendo, llegarán estos sufrimientos a aquellos fieles que se mantengan al lado de Cristo. Y la invitación es a que tú puedas ser uno de ellos, siendo fiel a la palabra, al Evangelio que Cristo nos entrega. Hechos capítulos 6 y 7. Iniciamos con Hechos 6, donde se nos da a conocer la elección de los diáconos de la iglesia. ¿Ya? Los diáconos, aquellos responsables de la parte doméstica, de la parte social de la congregación. Quiero primero referirme a esta función de los diáconos, como aparece en Hechos 6:2.
Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. ¿Qué sucedió? La iglesia crecía, la iglesia abundaba, cada nuevo creyente traía delante de los apóstoles posesiones, recursos, para que fueran distribuidos en aquellos necesitados de la congregación. Y los apóstoles, como creció mucho o muy rápidamente la iglesia, nos damos cuenta que ellos estaban abarcando todo. La predicación, la oración, la enseñanza, pero también la atención de estas necesidades. Y se dieron cuenta que ya no daban abasto. Por eso, en Hechos 6 dice: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Entonces, entre los mismos creyentes empezó estas dificultades, contrariedades, porque algunos creían que los otros recibían más beneficios, en el caso de las viudas, las que necesitaban, ¿cierto? Y hubo en ellos cierta envidia, cierta discrepancia en cómo se distribuían estos recursos. Y los 12, los apóstoles, convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. No que lo vieran como algo de menor categoría, por el contrario, pero se dieron cuenta que no podían hacer todo, no podían realizar toda la labor de buena forma, abarcando, ¿cierto?, todas estas responsabilidades. Tenían que hacer alguna diferencia. Entonces, la función de los diáconos, ¿cuál llegó a ser? Colaborar con los apóstoles, permitiendo que ellos se dediquen exclusivamente a la edificación de la iglesia. ¿Ya? Los diáconos que se iban a elegir iban a cumplir la labor ¿de qué? De atender las necesidades de los hermanos, de los creyentes, de la iglesia en sí. Necesidades de alimentación, de provisión, de distribución de los recursos. Podríamos decir que la función específica era atender las necesidades de los miembros de la iglesia. Debían preocuparse de la atención doméstica de los santos, ¿ya? Por eso dice atender las mesas, ¿ya? Dar el alimento, que a ninguno le faltase. Entonces la petición: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Pero me quiero referir a esta parte: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa era la gran preocupación de los apóstoles, que no se dejase de predicar el evangelio, no se dejase de predicar la palabra de Dios. Por eso era necesario suplir esta necesidad, suplir lo que requería este servicio, ¿ya? Entonces decimos que la función de los diáconos era colaborar con los apóstoles, permitiendo que ellos se dedicasen exclusivamente a la edificación, a la enseñanza, a la predicación, a todo lo que estaba encomendado. Y su función específica: atender a las necesidades de los miembros de la iglesia. Deben preocuparse de la atención doméstica de los santos. ¿Ya? Esa es la real función de los diáconos. Los diáconos en sí fueron elegidos por la congregación. ¿Ya? La congregación, los discípulos, los miembros de aquella comunidad eclesiástica, eligió a sus diáconos. Hechos 6:3: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio. Los apóstoles, que indicaron que entre ellos mismos debían elegir a alguien que resaltara de sí, de esa comunidad. Y seguro que, bueno, eligieron a 7, seguro que había más, pero estos 7 resaltaban. Por eso la petición fue: buscad pues, hermanos, ustedes, la congregación, 7 varones miren las características: de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. No podía ser cualquier persona de la congregación que asumiese esta función. Primero, en aquel tiempo eran varones. Hoy encontramos en las distintas corrientes cristianas con distintos nombres, pero son más las hermanas las que cumplen esta labor. En nuestra misión, las diaconisas, ¿ya? Son hermanas que han sido elegidas por la congregación para esta labor doméstica, para esta labor de atender las necesidades domésticas de la congregación, de la iglesia. En otros hay varones, en fin, no hay en comunidad, pero sí la característica es necesaria. De buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, llenos de sabiduría,
para que puedan realizar esta labor. Estos hermanos que se iban a elegir deben estar dispuestos a ser servidores de los demás por amor, ¿ya? Ellos tenían que estar dispuestos a atender a los demás, no a ser servidos, no a gloriarse de la iglesia. Se hace referencia también al ministerio pastoral en relación a estas características, ¿ya? Porque los pastores no debemos enseñorearnos de la congregación, sino que estar dispuestos a ayudarles, a guiarles. Entonces, vemos que los diáconos debían cumplir esta labor, estar dispuestos a ser servidores de los demás por amor. Tenían que ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Quizás eso es algo que muchas veces a lo mejor alguna imagen nos lleva a cometer errores. Pero para ello debe haber mucha oración y debe haber una historia de la persona que va a asumir este rol tan protagónico dentro de la congregación. 1 Timoteo 3, 8 al 11 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados, y así ministren, si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo, honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Unos requisitos impresionantes, ¿eh? Honestos, no amadores de torpes ganancias, porque tenían que administrar recursos. No podían a lo mejor ser influenciados ya para administrar mal. Dice: no bilingües, no dados a mucho vino, que no hablen dos idiomas, que no hablen idiomas extraños, no dados a mucho vino. En aquella época, que era una situación compleja, se le pedía a la iglesia que no fueran a ser personas que tuvieran algún vicio, ¿ya? Y que malgastaran los recursos de la iglesia en esos vicios, ¿ya? Que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, que realmente sean fieles. Pero también antes de esto deben ser probados, deben estar a lo mejor y ver si cumplen con estos requisitos en el desarrollo, ¿ya? Ahora también dice de las mujeres, que las mujeres que ocupen algún cargo de esta labor, como diáconos, deben ser honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Cada uno debe cumplir requisitos para estar delante del Señor y administrar delante del Señor. No es llegar y decir por cariño, por afecto, sino que debemos ser espirituales en la elección de aquellos que cumplen algún cargo dentro de la congregación. Su testimonio, su vida cristiana, su desarrollo espiritual dentro de la iglesia debe ir acompañado, ¿cierto?, del conocimiento de la palabra de Dios, de este testimonio fiel, del amor al creyente, del amor al prójimo. Por eso deben ser dispuestos a ser servidores de los demás por amor. Muchas veces nos encontramos con personas que ocupan cargo en la iglesia que quieren recibir halagos, elogios, quieren sobresalir, no dar amor, sino recibir todo aquello. Por eso deben ser dispuestos a ser servidores de los demás por amor, a entregar esta preocupación, de buen testimonio, que sean reconocidos por su devoción a Dios. Importante aquello, debemos reconocer a quienes cumplen esta labor, que son hermanos o hermanas que están dedicadas a servir al Señor por amor y llenas del Espíritu Santo. Y ahí eso se refleja en la consecuencia en la vida cristiana que llevan. Los primeros diáconos. Hechos 6:5 nos dice: y plugo el parecer a toda la multitud. Fueron unánimes en la elección. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón y a Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos fueron los 7 primeros diáconos de la iglesia. Varones que tenían un testimonio fiel, que tenían un comportamiento dentro de la congregación especial, porque el parecer de toda la multitud fue unido a elegir a estas personas. En Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén,
También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Si nos damos cuenta, fueron necesarios estos diáconos que apoyaron a los apóstoles porque la palabra del Señor crecía, abundaba. Era necesario que estuvieran estas personas. ¿A qué voy con esto? En realidad quiero apuntar a cuán importante es la labor de quienes colaboran a los líderes de la congregación para que ellos se dediquen a la enseñanza, entregando una enseñanza fiel a la palabra del Señor, una palabra bíblica. La iglesia va a crecer, pero no debemos cargar a quienes enseñan, a quienes predican, con labores domésticas que son responsabilidad de otros departamentos de la congregación. ¿Ya? Esteban resaltó de los demás porque fue lleno del Espíritu Santo y dio testimonio fiel de aquello. ¿Por qué? Porque el Señor usa a cada uno de ellos, a cada uno de los diáconos, en este caso, que estaban destinados a atender las mesas, a atender las necesidades domésticas de la congregación. Pero también allí se necesitaba sabiduría, un don especial dado por Dios, de amor, de dedicación. Y aquí resalta Esteban como un varón lleno de fe. Ahora, este testimonio de los diáconos también permitió que la iglesia creciera, porque administraban responsablemente. Ahora, Hechos 6:8 nos dice que empero Esteban, dentro de todos estos diáconos, era lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Aparte de ser un varón lleno de fe, lleno de fidelidad, de características especiales, Dios lo capacitó de gracia y potencia, poder, para hacer prodigios y milagros grandes en el pueblo. Todos debemos aportar a la obra de Dios, no a las personas. Esteban aportó a la obra de Dios, no a los apóstoles. Si bien es cierto, fue una ayuda, pero su gran propósito era ser responsable con Dios. Es la obra que nos corresponde en cada labor que nosotros realizamos. El pastor, los ancianos gobernantes, los diáconos o diaconisas, el director de escuela dominical, los profesores de las clases de escuela dominical, todos aquellos que se hacen responsables en un devocional, que se hacen responsables en una enseñanza, en locales, en grupos, en el hogar. Aportamos para Dios, porque el nombre de Dios es reconocido, es exaltado, es bendecido, es elogiado. Pero para eso nosotros tenemos que ser parte de aquello. Debemos buscar resaltar el poder de Dios, no el de las personas. Las personas somos solamente instrumentos en las manos de Dios. Mientras nosotros no reconozcamos esto como lo primero, como lo hizo Esteban, la iglesia va a estancarse, va a detenerse en su desarrollo y crecimiento, porque hay un afán más humano de reconocimiento que espiritual al querer reconocer a Dios. Por lo tanto, debemos nosotros disponernos a hacer la voluntad de Dios. Debemos disponernos para que la palabra de Dios crezca, ser un apoyo a aquellos responsables del desarrollo espiritual. En Hechos 7 vamos a encontrar el discurso de Esteban ante el Sanedrín. ¿Por qué? Porque Esteban fue acusado injustamente por las envidias. Lamentablemente esto aparece, inclusive en la iglesia actual, las envidias hacia aquellos que están en alguna labor. En Hechos 6, 9 al 11 se relata: levantáronse entonces unos de la sinagoga, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. ¿Se dan cuenta? Sobornaron a unos para que hablasen mal contra Esteban. Él fue acusado injustamente. Él era un hombre de Dios, dedicado, quería servir a Dios, pero fue enjuiciado erróneamente. Quizás, y bueno, debemos decir que fueron por personas que pertenecían a la sinagoga, que discutían con él la parte espiritual y vieron que no podían rebatirle. El afán de destruir la obra de Dios. Muchas personas que dicen ser cristianos, como en el caso de estos integrantes de estas sinagogas, se levantan contra la voluntad de Dios. Esteban había sido elegido por la comunidad, por su testimonio, y Dios lo capacitó para ser el instrumento escogido por él.
fue él dado por Dios para bendecir al pueblo, para hacer una ayuda. Muchas veces no reconocemos esto en algunos hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos disponernos para, si Dios dispone de alguien para que ser utilizado por Él, para que nosotros seamos un apoyo para que Él pueda ser el instrumento utilizado por Dios. En este caso, como los diáconos que aportaron en la parte doméstica, muchos tenemos que aportar en esa parte también para que la iglesia crezca, para que aquellos responsables de la predicación y la enseñanza puedan dedicarse exclusivamente a aquello. Debemos ser un apoyo, una ayuda. Debemos ser aquellos que estemos dispuestos a colaborar. El discurso de Esteban ante el Sanedrín es muy fuerte. Les hace ver sus errores. Les hace ver cómo desde la antigüedad muchos se levantaron contra la palabra y la voluntad de Dios. Y Esteban fue finalmente acusado de hablar contra Dios, contra su palabra, y se convirtió en el primer mártir de la iglesia. En Hechos 7, 57 al 60. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos los acusadores y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando a él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban fue fiel al Señor. Esteban entregó su vida por amor a Dios. Él se dispuso, pero hubieron enemigos que quisieron destruirlo. Por eso tenemos que estar atentos, alertas, en oración, en esfuerzo, en dedicación, para que no vayamos a ser nosotros atacados por Satanás y destruidos por él. Debemos ser fieles, debemos buscar ser una ayuda, un apoyo para que la palabra de Dios se propague, sea entregada de buena forma, permitiendo que aquellos que se dedican al ministerio de la enseñanza, a nuestros pastores, puedan tener ese tiempo necesario para predicar. Que no se ocupen en ninguna otra cosa. Lo ideal sería que cada pastor pudiera dedicarse solamente a su ministerio. Aunque sabemos que las realidades hoy en día no son así, debemos buscar como congregación que nuestros pastores se dediquen única y exclusivamente al ministerio, para que pueda la iglesia crecer, para que pueda fortalecerse, para que puedan aprender y salir hombres como Esteban, dedicados a predicar, a servir al Señor, no importando las consecuencias. La iglesia es perseguida constantemente. Esteban fue el primero. Así han pasado muchos que han fallecido por la persecución. Y aún falta que muchos otros fallezcan por esta persecución. ¿Qué estamos haciendo nosotros para fortalecernos? La invitación es a ser fieles al Señor. Al leer estos dos capítulos, el capítulo 6 y el 7, podamos ver cómo el Señor nos llama a nosotros a ser parte importante del servicio, la adoración, a tener un testimonio fiel para que la iglesia crezca y se fortalezca. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, sea con ustedes. Nos encontramos el próximo jueves 13 de agosto para continuar con nuestro estudio, donde analizaremos el capítulo número 8 y 9 de este libro maravilloso que nos cuenta y nos relata la historia, el inicio de la iglesia a la cual pertenecemos. Oramos. Padre bondadoso, rogamos que su mano poderosa sea bendiciendo a cada hijo suyo, que su palabra nos permita comprender, nos permita, Señor, descubrir cuán importante es nuestro servicio, nuestra dedicación, nuestro buen testimonio, que nuestras palabras sean para exaltar su nombre, que nuestra vida sea para glorificarle, que cada día podamos ser útiles a su obra, ser útiles a su ministerio. Dios Santo, bendiga a su iglesia, a cada miembro de ella, a quienes cumplen un cargo dentro de la congregación, dele sabiduría,
capacidad para ser instrumento en sus manos y poder ser fieles en cada una de sus labores. Rogamos su dirección en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, nuevamente les invito para el próximo jueves 13 de agosto a participar de nuestro estudio bíblico. El Señor les bendiga.